Transiciones, el modelo terapéutico de Donald Winnicott. Sonia Abadi. Capítulo 5. El miedo al derrumbe. Así como en la neurosis, lo que subyace a las defensas es la angustia de castración, en el ámbito de los fenómenos psicóticos lo que se aprecia es el temor al derrumbe del self unitario. A. Descripción clínica. En la infancia, los fracasos del entorno generan la amenaza de desintegración y las angustias primitivas. Contra estas, el yo organiza las defensas, ya que nada puede hacer contra el fallo ambiental, debido al alto grado de dependencia real. Estas vivencias tempranas se hallan en el origen de lo que Donald Winnicott llamó el miedo al derrumbe o breakdown. También fue traducido por el término colapso. Cuando se produce un colapso real es porque la estructura defensiva del paciente ha fallado. En un segundo tiempo se construirán nuevas defensas. El colapso originario no puede ser recordado, pero sí revivido durante el tratamiento gracias a la nueva fuerza yoica y el apoyo prestado por el analista y el encuadre. Este miedo al derrumbe puede hallarse como fantasía en cualquier individuo. En algunos pacientes aparece en forma repetitiva y aguda. En un sentido es un fenómeno universal, lo que nos permite comprenderlo empáticamente cuando un paciente lo experimenta en forma dramática. Esta fantasía no siempre se observa desde el comienzo. En aquellos que tienen un sistema defensivo muy bien organizado, solo aparece con el progreso del tratamiento. El temor al derrumbe es el temor a la falla en la organización de las defensas que mantiene unida la organización yoica. B. El fallo ambiental. Ya dijimos que se puede describir el ambiente facilitador como un sostén, holding, que evoluciona hacia la manipulación corporal, handling, a la que se le agrega la presentación del objeto. En dichas condiciones, el individuo se desarrolla hacia la integración con la aparición de la relación psicosomática o personalización, seguida de la relación con el objeto. Ante el fallo ambiental reaparecen las agonías primitivas. El retorno a un estado de no integración cuya defensa será la desintegración. El caer para siempre cuya defensa es el autosostenimiento. La pérdida de la relación psicosomática cuya defensa es la despersonalización. La pérdida del sentido de lo real cuya defensa es la explotación del narcisismo primario y del pensamiento omnipotente. La pérdida de la capacidad para relacionarse con los objetos que dará como defensa los estados autistas y la relación exclusiva con los fenómenos del self. En este sentido, el cuadro psicótico clínico es siempre una organización defensiva y nunca el fenómeno de derrumbe propiamente dicho. C. El tratamiento. Donald Winnicott sostiene como postulado fundamental que el miedo clínico al derrumbe es el miedo al derrumbe ya experimentado en el momento en el que el yo era demasiado inmaduro para acoger en sí el fenómeno traumático. El trauma quedó fuera de la posibilidad de ligazón y elaboración, en el inconsciente no reprimido, sin acceso al recuerdo ni a la palabra. La pregunta es, ¿por qué este temor aparece en lo actual si el derrumbe ya tuvo lugar? El trauma originario no puede ser experimentado hasta tanto el yo pueda acogerlo en sí y darle sentido. Aparece en forma de repetición o de amenaza futura. Solo a través del sostén yoico brindado por el analista, la experiencia puede ser revivida, significada y así transformada en pasado. Un rasgo de transición entre el derrumbe originario y la repetición en la transferencia se suele ver en el recuerdo del paciente de situaciones de derrumbe acaecidas durante la latencia o la adolescencia. Esto sería ya una versión posterior o resignificación del derrumbe primitivo sobre el cual se puede trabajar analíticamente. Donald Winnicott afirma que al paciente se le debe comunicar la hipótesis de que su derrumbe ya aconteció en un pasado inaccesible al recuerdo, ya que esto puede aliviarlo de su sufrimiento. Sin embargo, resulta importante que se den en el análisis las posibilidades de experimentar una cuota de este derrumbe que el paciente necesita vivir para poder incorporarlo a la posibilidad de procesamiento psíquico.
Si los fallos del analista se producen en dosis tolerables, el paciente podrá revivir parcialmente aspectos del derrumbe primitivo y comenzar a darle sentido psíquico. El paciente necesita recordar el derrumbe original y esto no es posible. La única forma es la repetición en la transferencia y su reviviscencia en la relación analítica equivale al levantamiento de la represión en el análisis del paciente neurótico. Capítulo 6. Algunas observaciones sobre las patologías por conflicto intrapsíquico. Cuando el riesgo de las deformaciones del yo debido al fallo ambiental temprano ha sido superado, aún quedan pendientes la estructuración de las relaciones triangulares y la resolución del complejo de Edipo. Esto quiere decir que una vez elaborados en el tratamiento los problemas concernientes a una mejor estructuración del self o en aquellos individuos que no han padecido del fracaso ambiental, pueden presentarse conflictos de índole intrapsíquica originados particularmente en la ambivalencia inherente a las relaciones objetales. Aquí encontramos los cuadros descritos clásicamente como depresión y las distintas formas de neurosis. A. La depresión. Donald Winnicott afirma que la depresión, más allá de sus extremos patológicos, es un trastorno inherente a todos los seres humanos integrados. Para él, sentir las cosas profundamente y asumir responsabilidades puede llevar a vivencias depresivas. Esto significa que el individuo es capaz de reconocer sus aspectos mezquinos, su odio y su crueldad, que conviven con su capacidad de amar y construir. Es así como las personas valiosas tienen la capacidad de deprimirse. Sin embargo, en las depresiones graves, el individuo se siente responsable de todos los males del mundo, aún de aquellos que no tienen nada que ver con él. El psicoanálisis reconoce la relación entre la depresión y un aspecto que corresponde a la salud, la capacidad para sentir tristeza y culpa. Corresponde entonces diferenciar los aspectos depresivos de las personas normales y los otros tipos de depresión. La depresión tiene un punto de origen intermedio entre los puntos de fijación de la esquizofrenia y los de la neurosis. Las depresiones abarcan un amplio campo de los trastornos mentales, desde aspectos casi normales hasta las depresiones psicóticas. Más cerca de la normalidad encontramos enfermedades depresivas que implican cierta madurez del individuo y cierta integración del self. Aquí lo indicado es el tratamiento psicoanalítico clásico. La diferencia estriba en que en la transferencia la relación madre-hijo va a tener un rol protagónico y las angustias de separación también. En esta relación el individuo se halla dominado por ideas destructivas y se hace esencial la supervivencia del analista a los ataques del paciente. El conflicto tiene que ver con la dificultad de reconocer e integrar los propios impulsos de agresión y destrucción. En el duelo normal, la aflicción surge por el sentimiento de responsabilidad por la muerte del otro, a causa de los aspectos agresivos que acompañaban el amor. En la depresión reactiva ocurre lo mismo, solo que existe un mayor grado de represión y estos procesos son inconscientes. En los casos más graves aparece la depresión psicótica o depresión esquizoide, con vivencias de despersonalización y sentimientos de irrealidad. Si bien estamos en el terreno de la pérdida objetal, esta pérdida es más confusa que en la depresión reactiva y deriva de una fecha más temprana en el desarrollo del individuo. La vivencia es que junto con el objeto se han perdido partes del propio ser. En las relaciones objetales de estos pacientes existen mecanismos primitivos con la escisión del objeto para proteger la ambivalencia, lo que lleva a la escisión del yo. Al diagnosticar la depresión damos por sentadas la fortaleza y la organización yoicas. Analizarla implica comprender los mecanismos de introyección y la noción de realidad psíquica en el mundo interno. El objeto perdido es llevado a este lugar interior y allí se lo somete al odio hasta que el odio se agota, y la recuperación con respecto a los sentimientos de aflicción o depresión tiene lugar entonces espontáneamente en el caso de la aflicción y a menudo también en la depresión reactiva. El odio y el amor necesitan ser soportados dentro del mundo interno. En la depresión se produce un oscurecimiento de todos los fenómenos internos con el fin de mantener oculta la ambivalencia.
Al disiparse la depresión, los elementos buenos y los persecutorios se hacen conscientes y se encuentran entre sí. A partir de allí, el yo del paciente será capaz de acogerlos en forma integrada y aceptarlos como parte de su ambivalencia. B. Las neurosis. Para Donald Winnicott, la neurosis es un trastorno determinado por conflictos internos que se desarrollan en el interior del ser intacto, integrado, personalizado y con relaciones objetales. A partir de Freud, las neurosis fueron descritas dando por sentado una estructuración suficiente del aparato psíquico en tres instancias: el yo, el ello y el superyo. En la constitución del aparato resultaron significativos los conceptos de fijación a determinadas etapas de la libido y regresión a ellas, las que configurarían diferentes cuadros clínicos junto con los mecanismos de defensa específicos. La teoría del desarrollo libidinal nos mostró al niño transitando diferentes etapas pregenitales, oral, anal, fálica, convergiendo todas ellas en la estructuración edípica, con sus variados y a veces contradictorios impulsos afectivos. En la organización de una neurosis, esto significa la aparición de la angustia de castración y de las defensas instauradas contra ella. Las relaciones triangulares ya se han instalado y el complejo de Edipo funciona a pleno. Los sentimientos ambivalentes y contradictorios que en él se generan dan origen a la enfermedad neurótica. La principal defensa es la represión, del mismo modo que la excisión es la defensa característica de la psicosis. La organización y rigidez de las defensas son las que otorgan su forma típica al cuadro neurótico. Si bien el inconsciente es el origen de los aspectos más valiosos del ser humano, aportando a los sueños, las fantasías y la vida en general, el inconsciente reprimido no puede utilizarse libremente y solo se manifiesta en forma de amenaza a través de la angustia o generando síntomas. El tratamiento de los pacientes neuróticos apunta al conocimiento de la vida instintiva del individuo y al inconsciente reprimido, dando por sentado que la personalidad se ha construido y la capacidad para las relaciones objetales no está dañada. En el tratamiento de estos pacientes, la técnica clásica freudiana es adecuada y suficiente. A lo largo del tratamiento y gracias al levantamiento de la represión, los componentes de la ambivalencia se integran y las fantasías reprimidas se hacen conscientes. Las fijaciones se aligeran y se instauran las relaciones interpersonales con menores componentes pregenitales y con mayor integración de la ambivalencia y de los objetos. Fundamentalmente, en el tratamiento psicoanalítico de las neurosis se trabaja por medio de la interpretación de la ambivalencia y su aparición y elaboración en las neurosis de transferencia. Parte 4. La teoría de la técnica. Donald Winnicott afirma que para el ser humano existe una tarea que no tiene fin, la de mantener separados y a la vez interrelacionados el mundo interno y el mundo externo. Solo una zona de reposo permite tolerar esta fatigosa empresa. El espacio transicional, espacio de ilusión donde es posible vivir, en el que la vida adquiere sentido. Zona de reposo porque no será cuestionada. Allí la pregunta: ¿esto pertenece a la realidad externa o ha sido creado por tu fantasía? No tiene razón de ser. La tolerancia materna a la omnipotencia del bebé y luego la aceptación de la fantasía y del espacio de juego en el niño inauguran y amplían esta zona. No hay salud posible, ni actividad creadora, ni sentimiento de ser para aquel que está privado de ese espacio. Aquí aparece uno de los sentidos fundamentales del tratamiento psicoanalítico: la apertura y expansión del espacio transicional. El espacio intermedio entre el adentro y el afuera es para Donald Winnicott no solo la clave del sentido de la vida, sino también del buen funcionamiento psíquico y de la salud mental. Si éste llegara a faltar, se produciría la confusión entre el adentro y el afuera, como sucede en el caso límite. Quizá el replegamiento esquizoide por exceso de separación entre ambos espacios. También la concretización de la relación con la realidad a través de una adaptación excesiva al ambiente, con pérdida del contacto con el mundo interno, como la vemos en el falso self. La teoría freudiana postula un primer momento de yo-realidad con el reconocimiento de lo propio y lo externo,
y luego la creación de una zona libre de las presiones del principio de realidad, la actividad de la fantasía. Donald Winnicott, en cambio, propondrá lo transicional, la ilusión primaria como indispensable al psiquismo, sin la cual el individuo no podría tolerar el someterse al principio de realidad. Solo bajo esta condición, la vivencia de un breve periodo de omnipotencia aceptará gradualmente la desilusión y el reconocimiento del afuera, con la posibilidad de preservar la interioridad y a la vez la capacidad de sostener una ilusión transformadora del mundo externo. A partir de esta concepción del psiquismo se postulan la modalidad y los objetivos del tratamiento psicoanalítico. El análisis intentará brindar al paciente las condiciones adecuadas para la ilusión cuando el medio ambiente temprano falló en esa función. En él, el individuo podrá desplegar nuevas aptitudes y experiencias. Así comenzará a ser dueño de un espacio precario y a la vez permanente, espacio transicional, espacio de la salud. Me referiré al encuadre y al espacio del análisis como escenario y argumento que sostienen la experiencia transicional, sostén necesario en el cambio hacia la salud, solo precisan de un analista vivo y despierto. El espacio-tiempo del análisis, lugar del cambio, lugar de la cura, soporte para la experiencia de la continuidad existencial, el objeto analista que se ofrece para la experiencia, el sostén que hace posible la regresión, el reconocimiento de las necesidades del ello, la respuesta a las necesidades del yo. El trabajo terapéutico en Donald Winnicott puede ser pensado en relación con varios ejes: el encuadre que posibilita la regresión, la transferencia y la contratransferencia, el juego y la interpretación, interactuando en el espacio compartido del análisis, los movimientos del paciente a través del proceso terapéutico, inaprehensibles en su esencia pero accesibles a nuestra mirada a través de algunas instantáneas de momentos de encuentro de un análisis, una técnica original de comunicación, el juego del garabato. Por último, una historia sin fin, aquella que surge al habitar el espacio de la salud. Capítulo 1. Encuadre y regresión. A. La función del encuadre. Uno de los principales aportes de Donald Winnicott a la teoría de la técnica es el significado y uso terapéutico del encuadre y sus variables. Este cumplirá las funciones de holding, espacio transicional y garante de la continuidad existencial, permitiendo la regresión a la dependencia, la vivencia de no integración y la experiencia del ser en el tiempo. ¿Qué es lo que otorga al encuadre ese sentido tan característico? Diferentes desarrollos que surgen de toda la obra. La importancia del entorno en el desarrollo psíquico temprano y por lo tanto del encuadre durante las fases de regresión a la dependencia en el análisis. El planteo de 3 estructuras psicopatológicas, la disociación esquizoide, el falso self, la tendencia antisocial, cuya etiología deriva del fallo ambiental y que no son accesibles ni modificables, solo con las interpretaciones, ya que precisan de un soporte para el yo, que deberá ser provisto por el entorno actual, para así poder dejar en suspenso las defensas que lo han deformado, abriendo la posibilidad a nuevas formas de integración. A partir de Freud, surge la idea de un análisis en el que el material del paciente debe ser comprendido e interpretado. Esto es válido para la neurosis. Pero sin embargo, Freud no descuida los aspectos que hacen el encuadre. Es así como Donald Winnicott se detiene con una nueva mirada sobre el encuadre freudiano. Así nos muestra que si bien Freud privilegió la interpretación como recurso técnico, tuvo gran cuidado en instalar el ámbito adecuado para sostener al paciente y poder trabajar con él. El horario fijo, la frecuencia estable, el lugar tranquilo y acogedor, la luz y los ruidos normales, la presencia de un diván. El analista puntual y vivo, despierto y preocupado por el paciente, expresando amor y odio, interés y estrictez, reconocidos honestamente y no negados. El analista que no juzga, se abstiene de incluirse, no toma partido, neutralidad benevolente, que es especialmente digno de confianza y está libre de desbordes pulsionales, que no se venga y no se muere, que es capaz de distinguir entre fantasía y realidad. B. La regresión a la dependencia.
Para Donald Winnicott, la regresión, más que a los puntos de fijación, se realiza a las etapas de mayor dependencia. Una de las funciones del encuadre es favorecer la regresión a la dependencia. En la clínica se hace necesario diferenciar la regresión del replegamiento. La regresión implica el sentimiento de confianza en el ambiente, que permite dejar en suspenso las defensas y retornar a estados de no integración. El replegamiento, en cambio, es consecuencia de vivencias de persecución. Es un estado defensivo externo en el que se establece una independencia reactiva y patológica a través de la negación de la necesidad de depender del analista. El encuadre invita a la regresión por la confialidad, ya que reproduce la relación temprana con la madre sostenedora. Permite al paciente regresar a la dependencia y dejar en suspenso sus organizaciones defensivas. El alivio surge de una provisión ambiental especializada en concordancia con el grado y tipo de regresión del paciente. Es particularmente importante y significativo en las patologías graves. En esos casos, el mantenimiento del encuadre es más importante que las interpretaciones. Solo así es posible la regresión a la dependencia, necesaria para establecer contacto con los traumas que deforman tempranamente al yo. Durante la regresión nos hallamos en el terreno de las necesidades del ello y necesidades del yo. Casi no es posible hablar de deseo, dado el grado de desamparo y la falta de integración yoica. A partir de la regla de abstinencia postulada por Freud, resulta claro para cualquier analista que las necesidades del ello como expresión del mundo pulsional no deben ser satisfechas. Donald Winnicott considera que las necesidades yoicas de confianza, estabilidad y sostenimiento sí deben ser tomadas en cuenta y requieren de una respuesta adaptativa del analista. Si el análisis provee el sostén adecuado, la satisfacción o aún la frustración de las necesidades podrán ser procesadas psíquicamente y estas experiencias enriquecen y fortalecen al yo. Para el paciente resulta no solo penoso, sino también riesgoso exponerse a la dependencia. Tiene que enfrentar el miedo a la desintegración, al aniquilamiento y a ser dejado caer. Por eso puede tardar mucho tiempo en llegar a ella, ya que precisa poner a prueba al analista debido al temor originado en el fracaso de las experiencias anteriores. La dependencia durante esta etapa es extrema y las demandas al analista durante las sesiones suelen ser urgentes e imperiosas. La transferencia se presenta en forma dramática y el paciente necesita de la incondicionalidad del analista. En muchos casos, esta experiencia se mantiene acotada en el marco de cada sesión. Sin embargo, sabemos que no siempre es así. En ciertos periodos del análisis, la dependencia de la persona real del analista puede ser tan intensa que requiera de éste una disponibilidad permanente, ofreciendo al paciente la posibilidad de encontrarlo fuera de los horarios de sesión e impidiéndole tomar vacaciones a riesgo de un derrumbe severo. Este puede implicar la aparición de una enfermedad física, los actins y aún el suicidio. En este tipo de pacientes, el desarrollo del tratamiento se hace imposible sin tomar en cuenta las necesidades del yo. Los intentos de aplicar la técnica clásica fracasarán si el analista se ubica en una posición ortodoxa. Donald Winnicott no se cuestiona si es correcto o incorrecto modificar la técnica, simplemente plantea que sin estas modificaciones el tratamiento resulta imposible. También en algunas etapas del trabajo, con pacientes neuróticos, cuando se hacen presentes núcleos de funcionamiento muy primitivo, la técnica deberá modificarse estableciendo adaptaciones adecuadas a las necesidades yoicas de ese momento. La porción enferma es tan enferma en uno como en otro, y el analista no puede en modo alguno menguar su adaptación a las necesidades del paciente por el hecho de saber que éste cuenta con una cuantiosa porción de personalidad sana. Es con la parte enferma que uno trata, y ésta está tan enferma como es posible. Lo importante es que más allá de los intentos del analista, éste estará expuesto a fracasos en la adaptación en muchos momentos del tratamiento. Son estos fallos acotados y dosificados los que permiten al paciente revivir en la transferencia experiencias próximas al derrumbe originario que se produjo con el fallo ambiental temprano. Así, en definitiva, triunfamos gracias al fracaso. El hecho dista mucho de la teoría simplista de la curación por medio de la experiencia correctiva. El análisis solo ofrece la oportunidad de un marco seguro
para reexperimentar las angustias primitivas y las vivencias traumáticas tempranas sin demasiado riesgo y con la esperanza de elaborarlas. Quiero decir que una cosa es que un paciente simplemente sufra un derrumbe y otra que lo sufra porque alguna nueva provisión ambiental le ofrece cuidados confiables. En la tendencia antisocial, esto implicará la aparición de síntomas como el robo o la destrucción, aprovechando la oportunidad de un ambiente que le ofrece límites y contención. En el falso self se produjo un fallo específico del medio ambiente del que el individuo se defiende a través de la congelación de la situación de fracaso. Existe la expectativa inconsciente de que más adelante habrá una oportunidad para que ésta pueda ser descongelada y reexperimentada durante la regresión en un medio adaptativo. La instauración de un encuadre confiable constituye prácticamente una invitación al colapso mental. En la psicosis, la solidez del marco permite la posibilidad de llegar al descontrol, a la dependencia extrema o aún a la desintegración. C. La adaptación de la técnica. En relación con los cambios en la técnica analítica, Donald Winnicott clasifica a los pacientes en 3 grupos que requerirán del terapeuta diferentes modalidades de abordaje. Los neuróticos, que sufren del conflicto intrapsíquico desplegados en las relaciones interpersonales. Aquí se trabaja con la técnica clásica. Los depresivos, quienes padecen de las consecuencias de la separación en relación madre-bebé, aunque con un yo ya estructurado. En estos casos, un aspecto técnico fundamental será la supervivencia del analista a los ataques agresivos del paciente. Los trastornos de origen más temprano por fallos en la fase del sostenimiento que requieren de un holding especial dado por ciertos rasgos del encuadre y ciertas actitudes del analista. En los pacientes con trastornos esquizoides, las condiciones de confianza y estabilidad brindadas por el encuadre son inéditas. El paciente no ha tenido experiencias tempranas en ese sentido que pueda revivir en la transferencia. Por eso el mantenimiento del encuadre es esencial, en tanto favorece la instauración de una experiencia primaria faltante. ¿Qué situaciones clínicas requieren cambios en la técnica? La existencia de un falso self que ha ahogado toda posibilidad de expresión del verdadero self. El surgimiento de la tendencia antisocial. La ausencia o lesión de los fenómenos transicionales con disociación adentro-afuera y carencia de capacidad simbólica y de despliegue de la fantasía. Los momentos en que el temor a la locura domina todo el cuadro, cuando el paciente está a cargo de alguien y ese alguien no puede hacerse cargo. Es cierto que a veces se hacen necesarios el sostenimiento corporal y la utilización de otros recursos ajenos a la palabra. Sin embargo, el objetivo del tratamiento es la comprensión y comunicación verbal de las vivencias que el paciente transmite. Una vez garantizadas las adaptaciones necesarias para contener, acompañar y elaborar estas condiciones, recién se podrá utilizar la técnica clásica. Para un próximo audio, capítulo 2, transferencia y contratransferencia.